Título: Adela, cuando la tierra guarda secretos. Una joven secretaria entra al mundo rural de Agrovida, donde el silencio de Rewell y la vida del campo despiertan dudas, emociones y un cambio inesperado que transformará su destino. Adela, ¿usted es Adela?, preguntó Rewell sin alzar la cabeza, sosteniendo un fajo de papeles como si aquel montón decidiera el destino de toda la finca. Sí, señor, soy yo, respondió ella con cautela. ¿Y el señor Israel? Me dijeron que debía presentarme con él. Rewell soltó un suspiro breve. Casi un respiro de alivio. Estaba cansado de hacer su trabajo y el trabajo de secretaria. Por fin, murmuró. Necesitábamos a alguien que pusiera orden en los fertilizantes, los químicos, las facturas, todo esto. Le entregó los papeles sin mirarla, como quien se desprende por fin de una carga incómoda. Mi papá la está esperando. Él le dirá lo que hace falta. A pesar de la brusquedad, había una satisfacción evidente en su voz. La llegada de Adela significaba que él podría volver a lo suyo, a lo que realmente le importaba: las fincas, los cultivos, el barro en los zapatos y el olor a tierra mojada. Ella lo observó por un instante. Llevaba pantalones de mahón marcados por el uso, una camisa de botones arrugada por el trabajo y un sombrero de vaquero que no parecía parte del uniforme de la empresa, sino de su forma de existir. Para Adela, criada en el campo pero poco acostumbrada a ver hombres usar sombrero dentro de una oficina, aquello tuvo algo de desconcertante y al mismo tiempo familiar. Rewell se movía con una prisa que no necesitaba explicación. Daba órdenes sin levantar la vista. Pasaba páginas como si el tiempo le debiera algo, y parecía ignorar a todo el que no estuviera cubierto de tierra hasta las botas. La muchacha entendió de inmediato que aquel hombre no estaba hecho para escritorios ni conversaciones largas. Con los papeles contra el pecho, Adela asintió, aunque él ya no la miraba. Tomó aire, dio 2 pasos hacia el pasillo estrecho donde una lámpara vieja parpadeaba y, antes de tocar la puerta de la oficina, sintió el peso verdadero de su primer empleo. Allí dentro la esperaba don Israel, el dueño de la empresa, el hombre cuya voz la había animado por teléfono y que, sin conocerla, había decidido darle una oportunidad. Adela empujó la puerta con cuidado. Lo primero que escuchó fue la voz de don Israel, profunda y con un dejo de humor. «Espero que el gruñón de mi hijo se comporte hoy», dijo mientras se recostaba en su silla giratoria y levantaba la vista de los informes. «Porque no es fácil lidiar con él antes del café». Adela esbozó una sonrisa nerviosa, y él la invitó con un gesto a acercarse. «Bienvenida, Adela», continuó. «Me alegra que haya aceptado trabajar aquí. Esta oficina es pequeña, pero Agrivida, nuestro negocio, se encarga de mucho más que papeles». Le hizo un gesto amplio hacia el escritorio lleno de planos, cuadernos de campo y etiquetas de productos. Aquí se organizan pedidos, se registran cosechas y se planifican los cultivos. Tenemos tomates, cebolla, pimientos y otras hortalizas de frutos menores. Su trabajo será mantener todo en orden, preparar reportes, coordinar pedidos y asegurarse de que las órdenes de campo lleguen a tiempo. Don Israel la miró con esa mezcla de severidad y calidez que hacía sentir a cualquiera pequeño y grande al mismo tiempo. «Rewell se encargará de la parte práctica en el campo», dijo, «de supervisar las fincas y asegurarse de que la tierra dé lo que esperamos. Pero usted será la que haga que todo funcione. Todo lo demás depende de usted, Adela». Adela respiró profundo, tomando nota mentalmente de cada palabra, consciente de que aquel sería el primer día que cambiaría su rutina para siempre, y que, a su lado,
El hijo del dueño permanecía apenas fuera de la puerta, ocupado en sus papeles, ignorando todo, excepto su propio mundo de informes y órdenes. Adela apoyó los papeles sobre el escritorio y sin querer sus ojos se posaron en un marco pequeño. Una foto de Rewell montado sobre un caballo, el sombrero echado hacia atrás, la mirada firme y el cuerpo rígido sobre la silla de montar. Don Israel la vio mirarla y sin interrumpir su revisión de informes, sonrió con un dejo de nostalgia. «Ah, ese es mi hijo», dijo. «Desde que perdió a su madre, hace ya 15 años, los caballos se convirtieron en su refugio. Es terco, gruñón y le gusta que todo esté perfecto, aunque a veces parece que nació para desobedecer a cualquiera que intente decirle lo contrario». Lo saqué un poco de la tristeza de su mamá, pero nunca del todo. Adela levantó la vista, curiosa, y él continuó. «Rewell tiene 27 años. Desde que murió su madre, él ha sido, en cierto modo, el amor de mi vida», dijo con suavidad. «Pero él canaliza ese dolor en los caballos, se desconecta del mundo con ellos. Ahí no hay papeles, órdenes ni problemas, solo él y la tierra, y los animales que ama». Se inclinó hacia ella, apoyando los brazos sobre el escritorio, y con una mirada que era a la vez severa y comprensiva. No es fácil llevarlo. Es terco, impaciente y exigente consigo mismo. Pero si aprende a conocerlo, descubrirá que todo lo que hace, lo hace por algo que solo él entiende. Y créame, Adela, los caballos son el único lugar donde Rewell encuentra paz, y donde todo lo demás puede esperar. Adela guardó silencio. La foto seguía frente a ella, y por primera vez comprendió algo de la fuerza y el carácter del hombre que minutos antes la había ignorado con tanta determinación. La tarde se deslizó entre hojas, cuadernos y etiquetas de productos, mientras Adela recorría cada rincón de la oficina y tomaba nota de lo que veía. Aprendía los nombres de los fertilizantes y químicos, ubicaba cajas, revisaba etiquetas y comenzaba a registrar los movimientos de la finca en los libros de control. Cada orden que llegaba, cada nota que don Israel le entregaba, era una pieza de un rompecabezas que aún no lograba comprender del todo, pero poco a poco, con paciencia y atención, comenzaba a encajar en su mente. Aprendía cómo se preparaban los pedidos para los distintos cultivos: tomates, cebollas, pimientos y otros frutos menores, dónde se guardaban los pesticidas y fertilizantes, cómo leer los reportes de cosechas y coordinar el trabajo de los empleados de campo. A cada momento tomaba nota, preguntaba discretamente y anotaba mentalmente cada instrucción, sintiendo la mezcla de nerviosismo y entusiasmo de quien descubre un mundo nuevo. Alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando la jornada en el campo ya había terminado y la luz caía con suavidad entre las sombras de los árboles, la puerta se abrió y Rewell apareció desde la finca. Caminó directo al escritorio con pasos medidos, los pantalones de mahón marcados por el polvo de la tierra y la camisa todavía húmeda del sudor de la jornada. El sombrero de vaquero descansaba sobre su cabeza, apenas inclinado hacia atrás, un gesto suyo, natural, que parecía pertenecerle más que cualquier uniforme. Sin levantar la mirada, dejó sobre la mesa un fajo de papeles, la asistencia de empleados, las órdenes de campo y los registros de los productos que debía preparar Alex, el aplicador nocturno de pesticidas. «Tome esto», dijo con voz firme, sin despegar la vista de los documentos. «Organícelo todo para mañana». Adela asintió, tomó los papeles y empezó a ordenarlos, pero él nunca levantó la vista. No había gestos exagerados, ni comentarios, ni siquiera una palabra que no fuera estrictamente necesaria. Todo fluyó en el trabajo,
y la joven notó algo que la desconcertó. Mientras todos los hombres con quienes había tratado antes buscaban halagarla, hacerla sonreír o llamar su atención, Reuel estaba completamente metido en su mundo, sin percibir su presencia más allá de lo estrictamente necesario. Poco a poco, mientras acomodaba fichas y registraba datos, nació en Adela una curiosidad silenciosa. Quería entender por qué él era así, por qué se mantenía distante, por qué el mundo podía parecer solo un montón de papeles y órdenes para él, y no un lugar donde impresionar a alguien como ella. Esa tarde, entre hojas, lápices y fórmulas de pesticidas, la joven descubrió que su interés por aquel hombre no era por vanidad ni coquetería. Era la curiosidad de comprender la mente de alguien que parecía incapaz de distraerse por cualquier otra cosa que no fuera lo que amaba y respetaba. Cuando la tarde terminó y los últimos rayos del sol iluminaban los estantes con frascos y etiquetas, Adela supo que algo había cambiado. Reuel no la había notado, al menos no en los términos que ella estaba acostumbrada, pero su presencia ya había dejado una marca silenciosa. La intriga de conocer a alguien que existía completamente fuera de las reglas del mundo común. El sol ya se despedía del pueblo cuando Reuel cerró la oficina y salió, dejando atrás los papeles y la rutina de agrovida. Su casa, sencilla y cercana a las fincas, olía a tierra húmeda y al cuero de los caballos que lo esperaban en los corrales. Nada de lo que había pasado en la oficina parecía importarle. Allí afuera, entre animales y tierra, podía finalmente soltar el peso de su día. Caminó entre los establos, con botas que aún llevaban restos de barro, hasta llegar a ella. Mi Fortuna, una yegua pinta que se erguía con la dignidad de quien conoce su propio valor. Reuel sonrió apenas, un gesto que pocas veces mostraba a otros, y se inclinó para acariciar su crin con delicadeza. «Hola, Fortuna», murmuró. «Hoy fue largo, ¿verdad?» La yegua movió la cabeza suavemente, rozando su hombro como si entendiera cada palabra. No era un nombre puesto al azar. La había bautizado así no por dinero ni riqueza, sino porque la yegua lo había salvado de los días más oscuros de su adolescencia, cuando la muerte de su madre le había dejado un vacío que nadie podía llenar. En Mi Fortuna había encontrado calma, un refugio donde su dolor se volvía tangible pero manejable, un espacio donde podía ser él mismo sin máscaras ni expectativas.